Mi madre me envió un correo electrónico diciendo que ella y mi hermana tomaron mis $480K en ahorros y huyeron a Texas. Disfruta estando en la ruina, escribió. Más tarde llamaron en pánico, ¿de quién eran esas cuentas? Yo solo me reí. Mi madre y mi hermana me robaron y huyeron a Texas. Más tarde, me llamaron en pánico. Disfruten de mi nueva historia. El pad thai se estaba enfriando y mi hermana estaba perdiendo la cabeza en el altavoz del teléfono. Sloan, por favor. Las cuentas solo tenían 480. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está tu dinero? Me senté en el suelo de mi sala de estar vacía. Bueno, mi nueva sala de estar vacía en mi nuevo condominio con mi nombre en la escritura y exactamente 0 otros nombres junto a él. Y enrollé un fideo alrededor de un tenedor de plástico. De fondo, podía escuchar a mi madre discutiendo con alguien. Posiblemente con Dios. Posiblemente con un cajero del banco. Es difícil saberlo con Gail. ¿Sloan? ¿Sloan? ¿Estás ahí? Yo estaba ahí. También me estaba riendo. No era una risa de película. No era la risa de un villano parado en un acantilado. Era más bien la risa que sale de ti al final de algo tan estúpido y tan largo que tu cuerpo no tiene ninguna otra opción. Comí otro fideo. Permítanme volver al principio. Podría darles todo mi currículum. Analista de suscripción en Blue Ridge Mutual Insurance en Roanoke, Virginia, 29 años, conduce un Subaru Crosstrek 2019 con una bolladura en el parachoques trasero que me sigo diciendo que arreglaré el mes que viene. Me he estado diciendo eso durante 14 meses, pero el currículum no es la razón por la que están aquí. Están aquí porque mi madre y mi hermana vaciaron todas las cuentas conjuntas que compartíamos, condujeron hasta Texas pensando que me habían dejado en la ruina, y luego llamaron en pánico cuando los números no cuadraron. Lo sé. Lo sé. Pero para entender cómo dos mujeres adultas se robaron a sí mismas accidentalmente y huyeron del estado, necesitan entender la relación de la familia Donovan con el dinero. Es decir, mi madre, Gail Donovan, de 58 años, es gerente de un consultorio dental, nunca ha conocido $1 que no quisiera supervisar. Esta mujer cuadra su chequera con un lápiz y una regla. Una regla real, líneas rectas, categorías codificadas por colores. Una vez me dijo que las personas que usan aplicaciones de presupuesto están pidiendo a gritos ser hackeadas, y luego escribió su contraseña bancaria en una nota adhesiva y la puso en el refrigerador. Con esa persona estamos tratando. Cuando yo tenía 19 años y empezaba la universidad, Gail abrió cuentas corrientes y de ahorros conjuntas para la familia. 3 nombres en todo, el de ella, el mío y el de mi hermana mayor, Tiffany. Para emergencias, dijo ella. Para que podamos ayudarnos mutuamente. Lo que quería decir era para poder ver cada $1 que yo ganaba, gastaba y ahorraba, y ofrecer sus comentarios, lo cual hacía regularmente. Si yo compraba un café que costaba más de $3, recibía un mensaje de texto que decía, vi el cargo, con un pequeño emoji de ojos. Sin seguimiento, solo vi el cargo. Mi hermana Tiffany Burch, ahora de 34 años, recientemente divorciada de un hombre llamado Wade, quien pensaba que invertir significaba comprar boletos de lotería para raspar en la gasolinera Siet de la ruta 419, siempre ha operado como el satélite de mamá. Si Gail decía salta, Tiffany ya estaría en el aire. Si Gail decía que el cielo era verde, Tiffany empezaría a discutir con el meteorólogo. No es que Tiffany sea estúpida. Simplemente es leal a la persona equivocada. Y digo eso con amor, en su mayor parte. Aquí está lo que más importa. Para junio del año pasado, yo tenía $483.600 en ahorros. 7 años de ahorro agresivo con un salario decente, más una pequeña herencia del padre de mi papá, el abuelo Milt, quien me dejó $41.000 cuando falleció. Ese dinero había estado depositado en mi cuenta individual en el National Bank of Blacksburg durante más de un año, en silencio, de forma privada. Gail no sabía que existía. Las cuentas conjuntas, esas tenían el dinero de otras personas, alrededor de $480.000 en total. Y mi madre, mi metódica, mi muy organizada madre, sabía que esas cuentas existían, pero ella creía que mis ahorros también estaban ahí.
Ella pensaba que el total debería estar cerca de los $950.000. El de ella, el de Tiffany y el mío, todos reunidos. Ella nunca comprobó si los números realmente cuadraban porque Gail no verifica. Gail asume. Y cuando los saldos mostraban aproximadamente $480.000, ella supuso que yo simplemente no había ahorrado tanto como pensaba, o que parte de ello estaba en certificados de depósito, o cualquier historia que tuviera sentido para ella esa semana. La primera señal de que algo andaba mal llegó un miércoles. Yo estaba almorzando en mi escritorio. Sobras de pollo y arroz, si les importa. Y no sé por qué les importaría. Cuando revisé mi aplicación bancaria, noté un retiro de $600 de la cuenta conjunta número 4471. Sin concepto, sin explicación, un retiro de cajero automático en Salem. Salem es donde vive mi madre. $600 no es mucho dinero. Podría ser un error. Podría ser la compra del supermercado y gasolina. Casi cerré la aplicación. Casi. Necesito retroceder y hablarles de las cuentas conjuntas porque aquí es donde las matemáticas importan. Y lo prometo, sé que nadie vino aquí para una conferencia bancaria, pero si no entienden las cuentas, el resto de esta historia es solo ruido. Cuenta conjunta número 4471, la cuenta corriente que tenía $341.200 en ella. Ese era el dinero de Gail. Mi padre, Earl, que no era un mal hombre, solo uno callado, que murió de un ataque al corazón en 2019 mientras lavaba a presión la entrada del garaje, lo cual es exactamente tan poco glamuroso como suena, era dueño de 4 unidades de almacenamiento comercial en Vinton. Después de que él murió, Gail las vendió. Ella depositó las ganancias en la cuenta corriente conjunta temporalmente. Eso fue hace 3 años. Temporalmente, en el vocabulario de mi madre, es un concepto flexible. Cuenta conjunta número 7803. Los ahorros, $127.400. Ese fue el acuerdo de divorcio de Tiffany con Wade Butch. Cuando el divorcio estaba finalizando, Gail convenció a Tiffany de estacionar el dinero en la cuenta conjunta para que el abogado de Wade no pudiera encontrarlo y recuperarlo. Yo no soy abogada, pero estoy bastante segura de que así no es como funciona nada de eso. Pero Tiffany asintió y el dinero entró y allí se quedó. Cuenta conjunta número 2156, la segunda cuenta corriente, $11.400. Ese era el último dinero mío que yo no había movido todavía. Migajas, esencialmente. Total en las cuentas conjuntas, aproximadamente $480.000, de los cuales $11.400 eran míos. Ahora bien, mi madre creía, porque mi madre cree lo que sea más conveniente, que yo todavía tenía la mayor parte de mis ahorros en esas cuentas conjuntas. Ella sabía que yo había estado ahorrando agresivamente. Ella sabía sobre la herencia del abuelo Milt. Ella supuso que las cuentas conjuntas deberían contener cerca de $950.000 si las tres tuviéramos nuestro dinero reunido. ¿El hecho de que el saldo dijera $480.000 y no $950.000? Gail tenía una docena de explicaciones para esa diferencia. Tal vez yo había gastado algo. Tal vez parte estaba en un certificado de depósito. Gail no es del tipo que cuestiona sus propias suposiciones. Ella es del tipo que construye una casa sobre ellas y se muda a vivir allí. Mientras tanto, en Blue Ridge Mutual, un hombre llamado Kate Greer estaba empeorando activamente mi vida profesional. Kate, de 41 años, líder del equipo de nuestro grupo de suscripción, tenía la ética laboral de un gato dormido y la confianza de un hombre al que nunca le han dicho que no. Yo había pasado 5 meses construyendo un modelo de riesgo catastrófico, 5 meses de trasnoches. 3 metodologías reelaboradas y más café del que cualquier médico aprobaría. Era un buen trabajo. Yo sabía que era un buen trabajo porque mi compañero de trabajo Raúl Estrada, quien es la persona más honesta que he conocido, lo miró y dijo, Sloan, esto es genuinamente impresionante. Y Raúl no da cumplidos. Una vez describió su propia boda como una sólida B positiva. Kate tomó mi modelo y se lo presentó al vicepresidente regional Don Oakley como propio. Me enteré cuando Don felicitó a Kate frente a todo el piso, y Kate me sonrió, a mí, como si compartiéramos un secreto. Yo tenía los archivos originales.
Yo tenía las marcas de tiempo. Yo tenía a Raúl, quien me vio construir la cosa sección por sección. No hice nada. Todavía no. Porque aquí hay algo que he aprendido. Cuando alguien se atribuye el mérito de tu trabajo, lo peor que puedes hacer es reaccionar de inmediato. Dejas que planten su bandera. Dejas que se comprometan con la mentira. Y luego sacas los recibos. Pero ese es otro tema. Volvamos al dinero. El domingo después del retiro de $600, llamé a mi abuela Beth. Beverly Ollister, de 81 años, la madre de mi madre, que vive en la residencia asistida Creekside Gardens en Christiansburg. La abuela Bev es la única persona de mi familia que nunca ha intentado manejar mi dinero, mis relaciones o mis decisiones de vida. Ella solo me pregunta si estoy comiendo lo suficiente y me cuenta historias sobre su gato muerto, el señor Tibles, que ya lleva 9 años fallecido, pero que vive en la memoria de la abuela Bev como si estuviera en la otra habitación. Tu madre ha estado estresada por el dinero, dijo la abuela Bev, con esa forma que tiene de dar información como si estuviera comentando sobre el clima. Y Tiffany necesita un nuevo comienzo. ¿Un nuevo comienzo de qué? Oh, ya sabes, de todo. Ha estado hablando de ello con tu madre. Mi cerebro marcó esa conversación en rojo. Gail estresada por el dinero. Tiffany necesitando un nuevo comienzo. 2 retiros inexplicables de las cuentas conjuntas. Esa noche, volví a revisar las cuentas. Otros $200 desaparecidos. Un cajero automático en Salem. 2 pequeños retiros en 3 semanas. No eran errores, no era la compra del supermercado. Eran pruebas. Alguien estaba probando si yo me daría cuenta. Me di cuenta. A la mañana siguiente, configuré alertas de transacciones en las 3 cuentas conjuntas. Cada retiro, cada transferencia, cada débito automático, quería una notificación. Si alguien compraba un paquete de chicles con ese dinero, mi teléfono lo sabría. Durante las siguientes 2 semanas, aparecieron 3 retiros más. $450 de la cuenta 4471. $300 de la cuenta 7803. $175 de la cuenta 2156. Todos de cajeros automáticos en Salem. Todos en mañanas de días de semana cuando yo estaría en mi escritorio en Roanoke. Hice una hoja de cálculo porque eso es lo que hago cuando las cosas se ponen aterradoras. Hago una hoja de cálculo. Algunas personas se sirven vino. Algunas personas llaman a su terapeuta. Yo abro Excel. ¿Es eso saludable? Probablemente no. ¿Es efectivo? Absolutamente. El patrón era claro. Alguien, ya saben, y por alguien, me refiero a mi madre, porque Tiffany no podría encontrar un cajero automático sin la ayuda del sistema de posicionamiento global, estaba haciendo pequeños retiros de las cuentas, tanteando el terreno, viendo si yo reaccionaba. Reconocimiento clásico. Casi lo respeté. Casi. Un jueves, conduje hasta la Cooperativa de Crédito Federal del Valle de Shenandoah durante mi descanso para almorzar. Me reuní con Andrea Wan, gerente de la sucursal. Andrea tenía el escritorio más ordenado que he visto en toda mi vida. Cada bolígrafo en una taza de cerámica, cada papel en una bandeja etiquetada, una pequeña suculenta en la esquina que parecía que nunca había experimentado estrés. Esto no tiene nada que ver con la historia, pero quería que supieran que escritorios así existen en la naturaleza. Me dio esperanza. Le pregunté a Andrea sobre eliminar mi nombre de las cuentas conjuntas. Ella me explicó, todos los titulares de la cuenta tienen que firmar. No se puede eliminar un nombre sin que todos estén de acuerdo. Pero, y esta era la parte importante, yo podía abrir nuevas cuentas individuales y transferir mis propios fondos fuera de allí. Las transferencias grandes toman de 3 a 5 días hábiles, y los montos superiores a $50,000 requieren verificación adicional. ¿De qué tamaño estamos hablando?, preguntó Andrea. Lo suficientemente grande como para que quizás quieras sentarte, le dije. Ella ya estaba sentada, pero agradeció la advertencia. Conduje de vuelta a la oficina con un plan formándose. No un plan de venganza. Todavía no estaba en ese punto. Un plan de protección.
Mis $11.400 restantes en las cuentas conjuntas no eran la preocupación. Eso era calderilla en comparación con lo que Gail podría estar planeando. Pero quería moverlo con cuidado. Si yo sacaba siquiera $11.000 de la noche a la mañana, Gail notaría el cambio de saldo en su próxima revisión compulsiva de la cuenta. Ella sabría que la había descubierto. Y si estaba planeando algo más grande, algo que involucrara a Texas y oportunidades de inversión, necesitaba que ella pensara que yo seguía dormida. Así que, lo movería en pequeñas partes durante las siguientes semanas. Nada llamativo, solo una salida silenciosa. De acuerdo, esperen. Antes de contarles lo que pasó después, ¿puedo preguntarles algo? ¿Alguna vez se han sentado frente a un gerente de banco planeando alejar su propio dinero de su propia madre y han pensado, ¿cómo llegué aquí? Porque ese es un tipo específico de soledad, y quiero saber si soy solo yo. Cuéntenme en los comentarios desde donde nos están viendo y qué hora es allí. Leo cada uno de ellos. Y honestamente, algunos de ustedes están despiertos a las 3 de la madrugada escuchando estas historias, y respeto esa dedicación. Suscríbanse si no lo han hecho. Querrán escuchar el resto de esto. Bien. Esa noche, Gail llamó. Y aquí es donde mi presión arterial se vuelve relevante. Ella fue dulce. No dulce normal, sino dulce sospechosa. El tipo de dulzura en la que puedes escuchar la calculadora funcionando detrás de su voz. Me preguntó por el apartamento. La situación de tu pequeño apartamento, lo llamó, porque Gail nunca ha reconocido que la vivienda de una mujer de 29 años sea otra cosa que un inconveniente temporal antes de que vuelva a casa. Le dije que el propietario estaba vendiendo el edificio. 60 días para encontrar un nuevo lugar. Bueno, dijo ella, si necesitas ayuda con el pago inicial, siempre podría gestionarlo por ti. He estado buscando algunas oportunidades de inversión en Austin. ¿Austin? Ella dijo Austin. Ella dijo Austin, Texas. En una oración sobre manejar mi dinero, y lo dijo como si nada, como si estuviera mencionando el clima. Mientras tanto, mi cerebro estaba ejecutando 7 escenarios simultáneamente, y ninguno de ellos terminaba bien para ella. Eso es muy dulce, mamá, dije. Lo pensaré. Colgué. Abrí la hoja de cálculo. Adelanté el cronograma 4 días. La primera semana de la operación mover mi propio dinero, en realidad no la llamo así, pero lo haría si fuera el tipo de persona que le pone nombre a sus planes, lo cual no soy, porque eso sería dramático, y yo no soy dramática, soy organizada, transcurrió sin problemas. 3 transferencias pequeñas. $8.200 reubicados de las cuentas conjuntas a mi cuenta individual en el National Bank of Blacksburg. Nadie llamó, nadie envió mensajes de texto, ningún emoji. En la segunda semana fue cuando cometí mi primer error. El domingo por la tarde, conduje hasta Christiansburg para visitar a la abuela Beth. Creekside Garden solía ambientador de lavanda y pastel de carne, que es una combinación que no debería funcionar, pero que de alguna manera lo hace. La abuela Beth estaba en su sillón reclinable con un crucigrama. Los hace con bolígrafo porque dice que los lápices son para personas que no están comprometidas. Y me miró por encima de sus gafas de lectura y dijo, «Te ves cansada, cariño». Yo estaba cansada. Estaba ejecutando una extracción financiera silenciosa de mi propia familia mientras intentaba que no me despidieran y también intentaba comprar un condominio antes de que mi propietario vendiera el edificio dejándome en la calle. Estaba comiendo la mayoría de mis comidas de la máquina expendedora en la sala de descanso de Blue Ridge Mutual. Estaba cansada. Solo estoy lidiando con algunos asuntos del banco, abuela. Estoy preocupada por las cuentas. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, quise atraparlas en el aire y volver a meterlas. Porque la abuela Beth, bendita sea, la amo, es la mejor persona de mi familia, tiene la seguridad de la información de un pregonero del pueblo. Si le dices algo a la abuela Beth a las 2 de la tarde, Gail lo sabe a las 4 de la tarde. No por malicia. La abuela Beth simplemente no entiende que algunas cosas son privadas. En su generación, familia significaba que todos sabían todo. Los secretos eran para los extraños. Intenté retractarme. Solo me refiero a, ya sabes, estrés normal por el dinero. Nada específico.
Oh, lo entiendo, dijo ella. El dinero es estresante. Tu abuelo solía esconder dinero en efectivo en sus zapatos. Esa noche, la abuela Bev llamó a Guy. Lo sé porque 2 días después, Gail apareció en mi apartamento sin invitación con una cazuela. Ahora, permítanme explicar algo sobre mi madre y las cazuelas. Cuando Gail Donovan trae comida a tu casa sin que se lo pidan, no está realizando un acto de amor. Está realizando un acto de recopilación de inteligencia. La cazuela es un caballo de Troya. Le permite pasar por la puerta, entrar a la cocina, le da visión sobre el mostrador, el correo, los imanes del refrigerador, cualquier cosa que pueda escanear en los 4 minutos que le toma solo meter esto en el horno para ti, cariño. ¿Entró? Puso la cazuela en la encimera. Pollo y arroz, su entrega estándar. Y sus ojos empezaron a moverse. No de forma obvia. Mi madre es buena. Ha estado haciendo reconocimiento desde antes de que yo naciera. Escaneó la cocina como un robot aspirador con gafas de lectura. ¿Has ido al banco últimamente?, preguntó, ajustando la fuente de la cazuela con una mano y mirando más allá con ambos ojos. Solo cosas de rutina. ¿Estás pensando en cambiar algo con las cuentas? ¿Por qué lo haría? Solo quiero asegurarme de que todos estemos en la misma página. Yo sonreí. Ella sonrió. Éramos 2 mujeres sonriéndonos en una cocina, y ninguna de las dos lo sentía de verdad. Esto es lo que me mantuvo despierta esa noche. Debajo de una revista en el otro extremo del mostrador, parcialmente visible, parcialmente cubierto, había una impresión del nuevo estado de mi cuenta individual del National Bank of Blacksburg. El membrete, mi nombre, el saldo. Lo había impreso de mi archivo de solicitud para el condominio y no lo había guardado. Los ojos de Guy habían recorrido ese mostrador 2 veces. ¿Lo vio? No podía saberlo. Y no poder saberlo era peor que saberlo. Esa misma semana, Kate Greer, de quien me doy cuenta que no les he actualizado porque he estado ocupada tratando de evitar que mi madre robe dinero que ni siquiera era mío, presentó una queja de desempeño sobre mí ante nuestro supervisor. Sloan parece distraída, hace llamadas personales durante las horas de trabajo, no cumple con las expectativas de colaboración. Expectativas de colaboración de un hombre que colabora de la misma manera que una gaviota colabora con tus papas fritas. Espera a que mires hacia otro lado y luego se lo lleva todo. Raúl me alcanzó en el estacionamiento después del trabajo. Sostenía 2 cafés de la gasolinera Sunoco en Williamson Road, del tipo que sabe a como si alguien hubiera disuelto un neumático en agua caliente y luego hubiera agregado sabor a avellana para disculparse por ello. Kate presentó una queja, dijo Raúl. Lo sé. El comité de ascensos se reúne el jueves. También lo sé. ¿Vas a hacer algo? Todavía no. Raúl me entregó el café. Sabes, para ser una persona que se está incendiando, estás muy tranquila. No estoy tranquila. Estoy calculando. Él asintió como si eso tuviera perfecto sentido. Con Raúl, siempre lo tiene. Yo había estado moviendo pequeñas cantidades durante aproximadamente 1 semana y media. Unos miles aquí, unos miles allá. Y mis $11.400 estaban casi fuera de las cuentas conjuntas. Solo quedaban unos $3.200. Pero lo que realmente necesitaba era que mis $483.600 en el National Bank of Blacksburg estuvieran listos para el pago inicial del condominio. Eso siempre estuvo a salvo. La maniobra de la cuenta conjunta consistía en no dejar ningún rastro de mí en esas cuentas antes de que Gail hiciera su movimiento. Un lunes, programé la última transferencia. $3.200 de la cuenta conjunta 2.156 a mi cuenta individual. Para el mediodía, no se había procesado. Para las 2 de la tarde, recibí un correo electrónico del Departamento de Fraude de la Cooperativa de Crédito Federal del Valle de Shenandoah. La transferencia había sido marcada para revisión manual. Congelada. 72 horas como mínimo. $3.200 atascados en el limbo. No era una fortuna. Pero significaba que yo todavía estaba atada a las cuentas conjuntas. Mi nombre todavía estaba en ellas. Mi dinero todavía estaba técnicamente adentro.
Y mi madre podía entrar a cualquier sucursal y vaciarlo todo en cualquier momento. Llamé a Andrea Wan. Fue comprensiva pero honesta. Es una alerta de prevención de fraude, Sloan. Cuenta conjunta. Patrón de actividad reciente inusual. Puedo empujarlo a través de la revisión, pero incluso acelerado, estamos hablando de 48 horas. 48 horas. En 48 horas, mi madre podía vaciar todas las cuentas, volar a las Bermudas y comenzar una nueva vida vendiendo joyas de conchas en la playa. De acuerdo, eso es poco probable. Gail se quema bajo la luz solar directa y no confía en las islas. Pero el punto se mantiene. Esa misma tarde, Raúl apareció en mi escritorio con la expresión de un hombre entregando el informe meteorológico de un huracán. Así que Kate le dijo a Don Oakley que el modelo de riesgo fue un esfuerzo de equipo colaborativo y que él guió tu metodología. Dijo la palabra metodología. Kate Greer no sabe qué significa metodología. Kate Greer piensa que la metodología es un tipo de pasta. Raúl casi sonrió. Para Raúl, eso es básicamente una ovación de pie. El comité de ascensos se reúne el jueves. Solo pensé que debía saberlo. Lo sabía. También sabía que mi propietario, el señor Petrosian, había enviado un correo electrónico esa mañana para informarme que había aceptado una oferta en efectivo por el edificio. Cierre en 45 días. Mi margen de 60 días acababa de convertirse en un margen de 45 días. Lo que, si llevan la cuenta en casa, significaba que yo estaba simultáneamente perdiendo mi apartamento, perdiendo el crédito por 5 meses de trabajo y viendo $3.200 depositados en una cuenta que mi madre podía vaciar en cualquier momento. Ahora bien, ¿iban a cambiar mi vida $3.200? No. Pero era el principio. Y además, eran $3.200. Eso es un sofá. Ese es el primer y el último mes de servicios públicos. Eso no es poca cosa. Me senté en mi crosstrek en el garaje de estacionamiento de Blue Ridge Mutual durante 40 minutos esa noche. No lloré. No grité. Solo me senté allí e hice matemáticas en mi cabeza, que es mi versión de un colapso mental. Algunas personas sollozan en las almohadas. Algunas personas llaman a su ex. Yo calculo los peores escenarios con interés compuesto. Había una barra de granola en mi guantera. Había estado allí desde febrero. Era agosto. El envoltorio estaba pegado a sí mismo. Me la comí de todos modos. Sabía a cartón que había sido introducido brevemente al concepto de la avena y luego abandonado. Esto es lo que pasa cuando eres una persona que funciona con lógica. Cuando todo sale mal al mismo tiempo, tu sistema se sobrecarga. No puedes salir de 3 desastres simultáneos usando una hoja de cálculo. Durante aproximadamente una hora en ese garaje de estacionamiento, consideré seriamente conducir a la casa de la abuela Beth, meterme en el sillón reclinable junto al suyo y hacer crucigramas con bolígrafo hasta que el mundo se arreglara por sí solo. Pero no lo hice. Porque la abuela Beth me preguntaría qué me pasaba, y yo se lo diría, y ella llamaría a Gail antes de la cena. Andrea Wan logró que pasara la revisión a la tarde siguiente. Los $3.200 se liquidaron. Mi último dólar estaba fuera de las cuentas conjuntas. ¿Hecho? Las cuentas conjuntas todavía tenían aproximadamente $480.000. Los $341.200 de Gail de las unidades de almacenamiento. Los $127.400 de Tiffany del acuerdo de divorcio. Ni un centavo mío quedaba adentro. Cerré mi computadora portátil ese viernes por la noche y me serví una copa de vino, un Cabernet de $7 de Trader Joe's, porque estaba protegiendo mis activos, no celebrando en el Ritz. Pase lo que pase después, mi dinero estaba a salvo. Lo que pasó después fue peor de lo que esperaba, y yo esperaba mucho. 3 semanas de silencio. Sin llamadas de Gail, sin mensajes de texto de Tiffany, sin retiros de las cuentas conjuntas, nada. Si nunca han experimentado un silencio sospechoso de un miembro de la familia que siempre está metido en tus asuntos, permítanme describirlo. Es como cuando un niño pequeño se queda callado en la otra habitación. No te relajas. Empiezas a contar los segundos hasta que se escuche el golpe.
Usé esas 3 semanas para manejar el resto de mi vida. Hice una oferta por el condominio en Grandin-Village. 2 dormitorios, un baño, pisos de madera, una ventana en la cocina que daba al este para recibir la luz de la mañana y una puerta principal con una cerradura de seguridad de la que solo yo tenía la llave. La oferta fue aceptada, pendiente de financiamiento, lo cual requería los $483.600 que estaban seguros en el National Bank of Blacksburg. Por primera vez en mi vida adulta, mi dinero estaba completamente bajo mi control. Eso se sintió mejor de lo que puedo describir. En el trabajo, hice algo que había estado esperando 6 semanas para hacer. Envié un correo electrónico a Don Oakley, el vicepresidente regional. Asunto: modelo de riesgo catastrófico, documentación original. Adentro, los metadatos de los archivos de mi computadora portátil, mostrando cada borrador, cada vez que se guardó, cada modificación fechada de febrero a junio. La versión de Kate, en comparación, fue creada en una sola tarde a fines de junio. Adjunté a Raúl como testigo que podía confirmar mi trabajo en mi escritorio durante el periodo de 5 meses. Sin drama, sin acusaciones, solo marcas de tiempo. Porque las marcas de tiempo no tienen opiniones y no mienten y no les importan los sentimientos de Kate Greer. Presioné enviar y volví a mi cola de suscripción. Dejar que los datos hablen. Esa es toda la filosofía. Un domingo, conduje hasta Christiansburg para ver a la abuela Beb. Le llevé galletas pecan sandies de la panadería Hatcher en la calle principal. Las que tienen el glaseado de mantequilla dorada que ella dice que son casi tan buenas como las que solía hacer Woolworths, lo cual, viniendo de la abuela Beb, es el mayor elogio disponible. Nos sentamos en la terraza acristalada de Creekside Gardens. Ella estaba haciendo un crucigrama. Yo estaba fingiendo leer una revista. Tu madre ha estado empacando cosas, dijo la abuela Beb. Dejé la revista. Empacando cosas. Ella dice que está pensando en un nuevo comienzo. Texas, tal vez. Ella y Tiffany han estado hablando de ello. La voz de la abuela Beb estaba haciendo esa cosa que hace cuando está preocupada pero no quiere decir que está preocupada. Ligeramente más alta, ligeramente más rápida, como si estuviera tratando de sacar las palabras antes de cambiar de opinión. Ella dice que lo entenderás eventualmente. No dije nada. No por el dinero. El dinero estaba a salvo. Sino porque la abuela Beb parecía asustada. Gail no había visitado Creekside Gardens en 2 semanas. Para una mujer que solía aparecer todos los domingos con un recipiente Tupperware y una lista de quejas, 2 semanas de silencio eran algo sísmico. Conduje a casa esa noche pensando en el rostro de la abuela Beb. Pensando en cómo la necesidad de control de mi madre de alguna manera se había convertido en esto. Una mujer de 81 años sentada sola en una terraza acristalada preguntándose por qué su hija dejó de ir. Necesito un segundo aquí. No porque estuviera molesta por el dinero. No lo estaba. Todavía no. Era más bien, ya saben, esa sensación justo antes de que golpee una tormenta. El aire se vuelve espeso, los pájaros se callan, todo se queda quieto por un segundo. Ahí es donde yo estaba. Esperando a que se desatara. Llegó un martes, a las 7:14 de la mañana. Yo estaba en el estacionamiento de Blue Ridge Mutual, todavía en mi automóvil, sosteniendo un vaso para llevar del Dunkin', en Erzberger Road. Mi teléfono vibró. Correo electrónico de Gail. Asunto: no te molestes. Mi madre usa América Online. En el año de nuestro Señor, Gail Donovan envía correos electrónicos a través de América Online. Y los escribe en letras mayúsculas sin signos de puntuación, como si estuviera enviando un telegrama de 1943. Pero este era diferente. Este tenía puntuación. Este había sido pensado. Tu hermana y yo retiramos todo de las cuentas esta mañana. ¿Todo? Estamos en Texas ahora. Tenías más que suficiente, y nunca ibas a compartirlo con tu propia familia. Disfruta de estar en la ruina, Sloan. Tal vez ahora aprendas lo que se siente necesitar a alguien y que te diga que no. Lo leí 2 veces. Puse el teléfono en mi rodilla. Tomé mi café de Dunkin'. Di un sorbo. Estaba demasiado caliente y me quemé el paladar, lo que se sintió apropiado de alguna manera.
Luego abrí mi aplicación bancaria. National Bank of Blacksburg. Cuenta individual, Sloan M. Donovan. Saldo, $483.600. Cada centavo exactamente donde lo dejé. Mi madre y mi hermana acababan de vaciar aproximadamente $480.000 de las cuentas conjuntas. $341.200 del propio dinero de Gal de las unidades de almacenamiento. $127.400 del propio acuerdo de divorcio de Tiffany. Y ni un solo centavo mío. Y pensaron que me estaban arruinando. Enviaron ese correo electrónico pensando que yo estaba sentada en este estacionamiento llorando. Probablemente estaban chocando los 5 en algún alquiler en Texas en este momento, sintiendo que habían logrado el atraco del siglo. Gail esperaba encontrar cerca de $950.000 en esas cuentas. Su dinero, el dinero de Tiffany y lo que ella asumió que eran mis ahorros, todos amontonados. En cambio, obtuvo $480.000 y se dijo a sí misma que el resto aparecería. No lo haría. Porque el resto nunca estuvo allí. Se robaron a sí mismas. Literalmente se robaron a sí mismas y huyeron del estado. Di otro sorbo de café, me quemé la boca otra vez, entré y comencé mi día de trabajo. No las llamé. No les envié mensajes de texto. No respondí al correo electrónico. No hice absolutamente nada. Y quiero que entiendan, para una persona que hace hojas de cálculo de forma recreativa, no hacer nada es la acción más difícil posible. Me picaban los dedos por escribir una respuesta. Mi cerebro estaba redactando 14 correos electrónicos diferentes, cada uno más devastador que el anterior. Uno de ellos incluía un gráfico circular. No estoy bromeando. Quería enviarle a mi madre un gráfico circular mostrando exactamente cuánto de mi dinero era realmente suyo. Pero la parte de mí que funciona con paciencia y cafeína dijo, espera. Porque ellas aún no lo saben. Creen que ganaron. Y el momento del descubrimiento, cuando se den cuenta de lo que realmente hicieron, será mucho mejor si yo no estoy involucrada en él. Así que, fui a trabajar. Me comí mi almuerzo. Raúl me preguntó si estaba bien, y le dije que sí. Y él dijo, no te ves bien. Y yo le dije, me veo exactamente como una persona cuya madre acaba de robar accidentalmente su propio dinero y se mudó a Texas. Y Raúl se me quedó mirando durante unos 8 segundos y luego dijo, necesito que empieces desde el principio. Se lo conté con un café de gasolinera en el estacionamiento. Su rostro pasó por unas 6 expresiones en 3 segundos, confusión, incredulidad, horror, diversión, de vuelta al horror, y luego algo que se parecía mucho a la admiración. Tu familia, dijo lentamente, está absolutamente desquiciada. Gracias, Raúl. Eso no fue un cumplido. Lo tomaré como tal. 3 días después, sonó mi teléfono. Tiffany. Dejé que sonara 4 veces porque quise, no porque estuviera ocupada. Sloan estaba hiperventilando. No enojada. Hiperventilando. Asustada. Hiperventilando. El tipo de respiración que tienes cuando te acabas de dar cuenta de algo terrible y tus pulmones aún no han alcanzado a tu cerebro. Sloan, algo anda mal. Vaciamos las cuentas, pero solo había 480 en total. Mamá pensó que habría más. Pensó que tus ahorros también estaban ahí. Hicimos los cálculos, y Sloan, es todo nuestro. Es el dinero de almacenamiento de mamá. Es mi acuerdo de divorcio. ¿Dónde está tu dinero? Mi dinero nunca estuvo en esas cuentas, Tiffany. Silencio. 4 segundos completos de silencio. ¿Qué? Moví mis ahorros a una cuenta privada hace más de un año. Todo en esas cuentas conjuntas era dinero que tú y mamá depositaron. Los $341.200 de las unidades de almacenamiento de papá. Tu acuerdo de divorcio de $127.400. Ese es su dinero. Tomaron su propio dinero. Más silencio. Podía escuchar a Gail de fondo. No las palabras, solo el tono. El tono no era calmado. No, 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 no. Mamá dijo que tus ahorros estaban.
Dijo que habías estado acaparando. Mamá asumió. Nunca preguntó. Y se equivocó. El teléfono se cortó. No colgó. Creo que a Tiffany se le cayó. Pude escuchar el ruido que hizo al caer sobre una superficie dura, y luego a Tiffany gritando. No a mí. A Gail. 2 horas más tarde, llamó Gail. Su voz era controlada, medida. La voz que usa cuando está furiosa pero no quiere que sepas que está furiosa. Lo cual es un poco como un gato doméstico tratando de parecer casual con el puntero láser. ¿Nunca pusiste tus ahorros en las cuentas de la familia? No, mamá. ¿Desde cuándo? Desde que abrí mi propia cuenta hace mucho tiempo. Larga pausa. El tipo de pausa que tiene su propio sistema meteorológico. Necesito resolver esto, Sloan. Gastamos dinero en la mudanza. El primer y el último mes de alquiler, un automóvil. Se suponía que ese era tu nuevo comienzo. Todavía lo es, mamá. Solo lo financiaste con tu propio dinero en lugar del mío. Colgó. Gail nunca ha sido buena en las conversaciones que no puede controlar. Durante la semana siguiente, ocurrió el aislamiento. No porque yo lo haya diseñado. No tuve que hacerlo. Gail intentó reunir a la familia. Llamó al tío Dennis. Llamó a la tía Patricia. Les dijo que yo había escondido mi dinero, que la había engañado para que pensara que las cuentas estaban llenas. El tío Dennis me llamó un miércoles por la noche. Escuchó durante 5 minutos. Luego dijo, entonces tu madre asumió que tu dinero estaba en una cuenta conjunta, nunca lo verificó, retiró su propio dinero y condujo a Texas. Y está enojada contigo por tener una cuenta de ahorros. Ese es el resumen. Sí. Tu madre se hizo esto a sí misma, hizo una pausa. Dale mi amor a la abuela Beth. La tía Patricia dejó de devolverle las llamadas a Gail por completo. Y ese jueves, el mismo jueves que Gail estaba descubriendo que los correos electrónicos de regodeo envejecen mal, Don Oakley me llamó a su oficina. Había revisado los metadatos de los archivos. Mi modelo de riesgo original creado el 12 de febrero, última modificación el 3 de junio. 17 borradores guardados a lo largo de 5 meses. La versión de Kate creada el 19 de junio, un solo borrador. Propiedades del archivo que mostraban un tiempo de creación a las 11:47 de la noche. El hombre ni siquiera pudo plagiar en horario laboral. Te recomiendo para el puesto de analista senior, dijo Don. Efectivo el próximo mes. Y Kate entrará en un plan de mejora del desempeño. Gracias, Don. Caminé de regreso a mi escritorio. Raúl estaba esperando con 2 cafés de Sunoco que olían a fuego de neumáticos en una fábrica de avellanas. Salud, dijo. Salud. El café estaba terrible. Todo lo demás no lo estaba. 2 meses después, en octubre. Gail y Tiffany estaban en un apartamento alquilado en Round Rock, Texas. Su dinero, su propio dinero, en gran parte se había gastado. La mudanza, el alquiler del camión, el primer y el último mes de alquiler, un Kia Spectra usado que Gail compró por medio de Craigslist porque necesitaba transporte y no tenía tiempo de negociar, lo cual, para Gail, es una crisis espiritual. El automóvil hacía un sonido al girar a la izquierda que Tiffany describió como si pisaran a un gato dentro del motor. No estaban en la ruina, pero estaban en Texas, en una ciudad donde no conocían a nadie, habiendo quemado todos los puentes en Virginia al salir. Tiffany me llamó una vez. No estaba enojada. Solo cansada. Coulter sigue preguntando cuándo vamos a volver a casa, dijo. Coulter tiene 6 años. No robó nada. No planeó nada. Simplemente lo subieron a un automóvil. Esa es la parte que todavía me acompaña por la noche. Cerré la compra del condominio en Grandin Village el 14 de octubre. Mi nombre en la escritura, solo mi nombre. Entonces, aquí está mi pregunta, y quiero una respuesta real, no la cortés. Si las personas que te criaron, las personas que debían protegerte, resultaran ser de quienes necesitabas protección, ¿te protegerías a ti misma? ¿Incluso si eso significara que te llamarían egoísta?
¿Incluso si un niño de 6 años al que amas siguiera preguntando cuándo podría volver a casa? ¿Te elegirías a ti misma, o seguirías esperando que ellos cambiaran? Yo tuve esperanza durante 29 años. Y el día que dejé de tener esperanza y comencé a planificar fue el día que mi vida realmente comenzó. Alguien comentó en mi último vídeo que estas historias le hacen sentir que no es la única persona que está pasando por eso. Leí eso a la medianoche sentada en el suelo de este condominio, y tuve que dejar el teléfono por un segundo. Todos ustedes me recuerdan que ninguno de nosotros está tan solo como creemos. Hay otra historia esperando justo ahí en su pantalla. Hagan clic en ella. Estaré aquí.